Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta noche porque nos has reunido en este lugar para estudiar tu santa palabra. Hace unos momentos, Señor, escuchamos la noticia de que ahora Israel ha sido atacado en el Golfo Pérsico y que la situación se puede complicar. Pedimos, como lo hemos hecho en noches anteriores, de que tú estés en control de la situación y que todo resulte en armonía con tu voluntad. Sabemos, Señor, que estamos cerca del fin y queremos estar listos. Queremos tener nuestros ojos fijos en Cristo, no queremos tener nuestros ojos fijos en los eventos del mundo primordialmente. Queremos ver a Jesús y a través de Jesús ver lo que está pasando en el mundo y prepararnos para lo que viene. Ayúdanos en esta noche al estudiar la segunda parte del tema sobre las plagas. Ayúdanos a entender que el gran punto de controversia en la crisis final no es un punto político, sino que es un punto netamente religioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche queremos completar el tema que empezamos anoche, el tema sobre las plagas. Ustedes recuerdan que anoche hablamos de ¿cuáles plagas? De las primeras ¿qué? De las primeras 4. Y vamos a repasar brevemente los eventos que llevan hasta la 4ª plaga. Durante el tiempo de gracia, todavía cuando la puerta de la gracia está abierta, ustedes recuerdan que hay varias cosas que airan a Babilonia. ¿Cuál es la primera cosa que mencionamos que llenan de ira a Babilonia antes de cerrarse la puerta de la gracia? ¿Qué va a haber en el mundo? ¿Recuerdan? En el mundo va a haber ¿qué? Desastres, terremotos, huracanes, incendios, etcétera. ¿Y cuál es el propósito de Satanás en causar estas cosas? Últimamente, como en los días de Elías, tiene la intención de echarle la culpa ¿a quiénes? De echarle la culpa a los hijos de Dios por las cosas que están sucediendo. En segundo lugar, ¿recuerdan qué es otra cosa que enojan a las personas en contra del remanente? Muy bien. El fuerte clamor que indica de que no se debe observar un falso día de reposo, sino que se debe observar el sábado del Señor. Y la tercera razón que mencionamos es que cuando se da ese llamado, ¿qué pasa con las muchedumbres de Babilonia? Las muchedumbres salen de las iglesias a donde no se sirve a Dios. Salen del mundo también, de donde no se sirve a Dios. Y aceptan el mensaje del sábado, el mensaje de la ley, el mensaje completo de la Sagrada Escritura. ¿Y ustedes creen que Babilonia va a estar feliz por eso? ¿Ustedes creen que los grupos religiosos van a estar felices de que su gente se le está yendo? Claro que no. Otra razón para tener ira. Y luego se cierra la puerta de la gracia, como estudiamos anoche, y empiezan las plagas. Y cada una de las plagas hace que aumente aún más, ¿qué cosa? La ira o el furor de Babilonia. Ahora fíjense el cuadro, varios factores que llenan a Babilonia de ira contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Primero, los desastres del mundo. Segundo, el mensaje claro y diáfano, reprendiendo los pecados de Babilonia. Tercero, la salida de muchedumbres de Babilonia para unirse al pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, las plagas que empiezan a caer sobre los hombres. Y ustedes recuerdan que la primera plaga es una llaga dañina, una plaga terrible que cae sobre las lenguas y sobre la boca de los líderes de Babilonia, especialmente sobre el trono de la bestia, ¿verdad? Y dice que se les deshace la lengua en la boca. Ahora, ¿por qué aflige esa plaga la boca? Lo estudiamos anoche. ¿Para qué han usado los maestros de Babilonia sus lenguas? Para enseñar falsas doctrinas, para darle a las naciones, ¿qué cosa? Vino. ¿Y qué es el vino fermentado según la Biblia? Falsas doctrinas. Y como Babilonia ha enseñado con la boca falsas doctrinas, entonces el primer azote, la primera plaga cae sobre las bocas de los babilonios. Porque un profeta usa primordialmente ¿su qué? Su boca. La boca se usa para enseñar, la lengua se usa para enseñar. Ustedes encontrarán muchas veces, por ejemplo, en los evangelios donde dice, y Jesús abriendo su boca les enseñó diciendo. ¿No es cierto?
O sea que la boca y la lengua es para enseñar. Y Babilonia ha usado su boca y su lengua para enseñar falsedades. Y por eso la primera plaga cae sobre los líderes de Babilonia. ¿Ustedes creen que Babilonia va a estar más feliz después de caer la primera plaga? La ira va ¿en qué? En aumento. Luego dicen, esto se acabó, esta gente está causando estos problemas, hay que deshacernos de ellos. Y empiezan a hablar de deshacerse de los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el verdadero día de reposo. Y lo estudiamos todo con versículos anoche. ¿Y cómo responde Dios a la charla de ellos y la intención de derramar la sangre de sus hijos? ¿Cómo responde Dios? Dios dice, bueno, ¿ustedes quieren derramar la sangre de mi pueblo? Aquí tienen un mar de sangre. ¿Entienden lo que está sucediendo? Cada plaga tiene una razón, ¿qué? Moral. Un propósito, una respuesta de Dios a una condición en Babilonia. ¿Saben ustedes que lo mismo sucedió en Egipto? Cada plaga que cayó sobre Egipto cayó sobre un dios de los egipcios. Cada una. Ellos adoraban moscas, adoraban ranas. La rana era el dios de la inmortalidad entre los egipcios. Y por eso es que en Apocalipsis 16 dice que sale de la boca de la triple alianza de Babilonia 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque la rana era el dios de la inmortalidad en Egipto. Ellos adoraban el sol, así que Dios afligió el sol ¿con qué? Con tinieblas. O sea que cada plaga es una respuesta a una condición que existe en Babilonia. Y después de la segunda plaga, cuando el mar se convierte en sangre, dicen se acabó, ahora sí, y dan un ¿qué? Un decreto universal de muerte contra los que guardan los mandamientos de Jehová. ¿Y cómo responde Dios al deseo de ellos de derramar la sangre de los hijos de Dios? Dios dice, bueno, ustedes quieren chuparse simbólicamente la sangre de mis hijos, ustedes quieren derramar la sangre de mis hijos, pues entonces ahora les voy a dar sangre a beber. Y explica la Biblia, les doy sangre porque ellos tuvieron la intención de derramar la sangre de mis hijos y por lo tanto les has dado sangre a beber porque lo merecen. ¿Ustedes creen que van a estar bravos los babilonios después de la tercera plaga? Más que después de la primera. Óigame. Y luego Dios, para colmo, envía la cuarta plaga. ¿Y cuál es la cuarta plaga? El sol calienta con un intenso calor que quema a los hombres, quema la vegetación, consume la tierra. ¿Por qué el sol? ¿Qué ha hecho Babilonia? Babilonia ha impuesto la observancia del día del sol, que se conoce en español como domingo, en inglés se conoce como Sunday, el día del sol. Y por lo tanto Dios dice a Babilonia, porque tú has impuesto el día del sol, va a brillar sobre ti el sol ardiente. Y cuando llega la cuarta plaga, como leímos anoche del conflicto de los siglos, los impíos se encuentran rodeando al pueblo de Dios con la intención de hacer ¿qué cosa? De ejecutar el decreto de muerte. Y ahora queremos empezar a donde dejamos anoche. Vamos a Apocalipsis el capítulo 16. Apocalipsis el capítulo 16. Y vamos a empezar, ya hemos leído en cuanto a las primeras 4 plagas, ahora queremos leer empezando en el versículo 10. Vamos a leer de corrido las últimas 3 plagas. Y luego vamos a interpretar algunas cosas que encontramos aquí. Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Es decir, sobre el trono de la bestia, sobre el lugar donde gobierna la bestia, de donde reina la bestia, por así decirlo, el trono. Y su reino se hizo ¿qué? Ahora, yo les pregunto algo. ¿Es toda la tierra que se vuelve tenebroso o es especialmente el lugar donde habita la bestia? Oh, dice aquí que su reino se hizo ¿qué? Tenebroso. Y noten la última frase, y se mordían sus lenguas de dolor. O sea que el efecto de la primera plaga todavía está surtiendo efecto ¿bajo cuál plaga? Bajo la quinta plaga. O sea que las plagas no son que cae una y desaparece y luego cae la otra y desaparece. Las plagas son consecutivas y son acumulativas. Se van acumulando. O sea,
Cae una y queda, cae la otra y queda, cae la otra y queda. Y finalmente están todas las 7 plagas funcionando simultáneamente en el mundo. O sea que la 5ª plaga es una plaga ¿de qué? Una plaga de oscuridad sobre el reino y sobre el trono de la bestia. Ahora sigamos leyendo en el versículo 11. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Tal vez no hay un versículo de la Biblia que haya causado tanta confusión como este versículo. Y vamos a entenderlo de una forma sencilla y bíblica esta noche. Mis hermanos, déjenme decirles cuál es el error que comete la gente. La gente generalmente mira el Golfo Pérsico y luego dice, a ver, ¿dónde encontramos eso del Golfo Pérsico en la Biblia? Eso es un procedimiento erróneo. Nosotros no miramos la historia y luego tratamos de ver dónde en la Biblia se relatan esos eventos históricos. Eso es correcto, eso es incorrecto, porque eso es interpretar la Biblia a la luz de la historia. La forma correcta de interpretar la Biblia es ir y dejar que la Biblia se interprete ella misma, desde adentro, comparando un versículo con otro versículo, una frase con otra frase, un libro con otro libro, y dejar que la Biblia nos describa qué va a pasar en el mundo, y entonces miramos lo que está pasando como el cumplimiento de la profecía. No vamos de la historia a la profecía, vamos de la profecía a la historia. O sea que no debemos dejar que lo que está pasando allá en Israel, ahora se involucró a Israel en el conflicto, y quién sabe qué irá a pasar, se complica el panorama bastante, especialmente si Israel ataca, y algunos dicen, ve, se está preparando el mundo para la batalla del Armagedón y el secamiento del Éufrates, y se van a reunir los reyes en el valle de Megido, y empieza todo el mundo a especular. Y miran allá y dicen, a ver, vamos a ver dónde habla la Biblia de eso. Y vienen a la Biblia y dicen, aquí está, la 6ª plaga de Apocalipsis. No interpretamos la Biblia así. Dejamos que la Biblia se explique e interprete lo que pasa en la historia. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo en cuanto a este punto? Y Satanás engañará al mundo, llevándolo a mirar la historia y luego ir a la Biblia, para que la Biblia cuadre con la historia. ¿Ustedes creen que Satanás puede hacer o moldear hasta donde Dios le permite los eventos históricos para que aparentemente cuadre con los conceptos que presentan los falsos profetas? ¿Sí o no? Por eso no debemos reírnos por lo que pasa allá afuera, sino que debemos interpretar la Biblia desde adentro, dejar que ella misma se explique. Y esta profecía nada tiene que ver con el Medio Oriente. Nada tiene que ver con Israel o con los árabes o China o Rusia o los Estados Unidos. Tiene algo que ver con ellos en lo que respecta que en todos esos países hay seguidores de Dios y hay seguidores de Satanás. Pero la guerra de Armagedón no es una guerra entre judíos y árabes, entre Oriente y Occidente, entre los Estados Unidos y Rusia. No es esa la guerra final. La Biblia hace muy claro que la guerra que se va a librar al final de la historia se libra con respecto a los mandamientos de Jehová, y específicamente la observancia del sábado como el día de reposo. Y no debemos desviar nuestros ojos allá a Palestina para mirar un conflicto político. La Biblia no le interesan los conflictos políticos, al menos que tengan algo que ver con el pueblo de Dios, al menos que tengan una connotación religiosa. Ahora yo les pregunto, ¿esa guerra ya tiene alguna connotación religiosa? ¿Están peleando con respecto al sábado? ¿Con respecto a la ley de Jehová? ¿Están peleando con respecto a si creemos la Biblia o no? No, es una guerra netamente política, y la Biblia no se preocupa meramente por delinear eventos políticos. Solamente delinea eventos que tienen una relación directa con el pueblo de Dios y con asuntos de naturaleza espiritual. Y espero que entendamos ese punto, porque si no vamos a quedar engañados mirando el mundo en vez de mirar la Biblia. Dejemos que la Biblia se explique sola. Capítulo 16 y el versículo 12. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado. Quiero que escuchen las frases, porque vamos a dejar que la Biblia se explique sola. El agua de él se secó. ¿El agua del río qué? Éufrates se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Los chinos.
¡Ah! Si creen muchos. Ahí no dice los chinos, dice los reyes del Oriente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo debemos interpretar los reyes del Oriente? ¿Debemos dejar que la Biblia nos diga quién son los reyes del Oriente o debemos dejar que la geografía nos lo diga? ¡La Biblia! ¡Claro que sí! Ahora sigamos leyendo el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. El dragón, la bestia y el falso profeta. Versículo 14. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Cuántos países del mundo van a estar involucrados en la guerra de Magedón? ¿Cuántos? Toditos, dice, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. ¡Ah! ¡Qué interesante! Ya estudiamos esa expresión. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y qué representa el manto en la Biblia? ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo. ¿Qué son las vestiduras en la Biblia? La justicia de Cristo. O sea que la guerra final tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver si he aceptado a Cristo o no. ¿No es correcto? O sea que el punto de contención es un punto de naturaleza espiritual. Versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora queremos hacernos algunas preguntas en cuanto a este pasaje. Y no hemos leído todavía la 7ª plaga. Vamos a leer la 7ª plaga y luego hagamos las preguntas. Versículo 17. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire. Y salió una grande voz del templo del cielo, del trono. Oigan, vean eso. Dice específicamente de dónde sale la voz. Dice que sale de dónde? Del templo, del cielo, del trono. O sea, el trono que se encuentra en el cielo, en el templo. Y dice, ¿qué dice esa voz? Hecho es. Entonces recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. ¿Qué fue hecho cuando se tocó la 7ª trompeta? O cuando hubo la 7ª plaga. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos y hubo un gran ¿qué? Temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, ¿cuál es la ciudad grande? Babilonia, fue partida en 4 partes. Ah, muy bien. La ciudad grande fue partida en 3 partes. O sea, si es partida en 3 partes, es porque antes estaba unida en 3 partes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo tengo una torta o un bizcocho, el bizcocho está entero. Pero si yo luego parto el bizcocho en 3 partes, significa que dividí el bizcocho, ¿no es cierto? Porque la corté en 3 partes. O sea que Babilonia, que antes estaba unida, en este momento de la 7ª plaga, es que dividida. Exactamente, recuerden los detalles, porque vamos a volver a ellos. Versículo 19, la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Las últimas 3 plagas. Ahora yo les quiero preguntar, ¿un ser humano normal podría vivir en el mundo bajo esas circunstancias? ¿Habría alguna esperanza de sobrevivir, al menos que Dios interviniera milagrosamente? Imposible. Ahora queremos hacernos las siguientes preguntas en cuanto a la 6ª y la 7ª plaga. Escuchen. Primero, ¿qué es el Éufrates? Oh, un río. ¿Dónde queda el río? Sí, por allá en Turquía. Entre Turquía e Irak. En esa área. Oh. Entonces lo que está pasando allá tiene gran significado profético. Oh, no crean, vamos a dejar que la Biblia lo explique, no la geografía. ¿Qué es el Éufrates? La primera pregunta que queremos contestar.
Segundo, ¿quiénes son los reyes que vienen del oriente? Tercero, ¿quiénes son el dragón, la bestia y el falso profeta? Que son los que congregan a todo el mundo para la batalla de Armagedón. ¿Y contra quiénes van a pelear? Estoy oyendo la respuesta correcta. Contra los que han guardado sus ¿qué? Los mandamientos, pero contra los que han guardado, según el versículo 15, sus vestiduras. Los que están vestidos ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos grupos hay en la sexta plaga? ¿Cuántos? Los reyes de la tierra y de todo el mundo que se reúnen para la batalla. ¿Y quiénes más? Los que están vestidos con Cristo. La sexta plaga dice que hay ¿cuántos grupos? 2. No los judíos y los árabes. No los rusos contra los Estados Unidos. No un bloque oriental contra un bloque occidental. No, son 2 grupos, como hemos visto en un tema anterior. La mies y las uvas. El trigo y la cizaña. No es una guerra política. Es una guerra religiosa librada entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Quiénes son los reyes de todo el mundo? Y la última pregunta, ¿dónde queda Armagedón? ¿Ok? Esas son las preguntas que queremos contestar. Ahora volvamos otra vez al versículo 12. Y vamos a interpretar brevemente la sexta plaga. La sexta plaga. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora paremos ahí. En los tiempos bíblicos, vamos a seguir una línea de argumentación cuidadosamente delineada. Así que no pierdan ni un detalle. Sigan en sus Biblias lo que vamos a estudiar. Déjenme preguntarles, en la antigüedad, ¿qué ciudad era atravesada por el río Éufrates? La ciudad por la cual pasaba el río Éufrates era Babilonia. Sabemos eso histórica y geográficamente, pero también sabemos que el Éufrates tiene que ver con Babilonia en la sexta y séptima plaga, porque claramente dice que la ciudad grande cayó. Y la ciudad grande es Babilonia. O sea que el Éufrates está relacionado con ¿qué poder antiguo? Con Babilonia. El Éufrates pasaba por Babilonia. Ahora, déjenme decirles algo en cuanto al Éufrates cuando pasaba por Babilonia. Babilonia era una ciudad extraordinaria. Era una ciudad prácticamente inexpugnable, invencible. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenía 3 muros. Un muro más afuera de ese muro, otro y más afuera de ese otro. Y el muro de más adentro podían cabalgar 2 carretas aladas por caballo, lado a lado, por encima de la pared. Además de eso, Babilonia tenía una fuente constante de agua. Ustedes saben que en las naciones antiguas muchas veces los ejércitos rodeaban la ciudad y entonces decían, tranquilos, nosotros aquí esperamos hasta que se les acabe el agua y la comida. Pero Babilonia no tenía ese problema, porque el río de Babilonia la protegía. Constantemente el río corría por la ciudad y tenían agua para tomar y tenían agua para regar los sembrados, tenían abundancia de comida dentro, y si venía un ejército afuera, le tocaba esperar y esperar y esperar, y al fin no podían lograr nada. O sea que el baluarte de Babilonia, lo que sostenía a Babilonia, su fuente de poder era el río sobre el cual se encontraba asentada. Vamos a notar lo que dice Jeremías el capítulo 51. Jeremías el capítulo 51 y el versículo 12 y 13, hablando de Babilonia. Jeremías 51 y el versículo 12 y el versículo 13. Dice lo siguiente. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzad la guardia. Poned centinelas. Disponed celadas. Porque deliberó Jehová. Y aún pondrá en efecto lo que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. O sea que Dios va a castigar a Babilonia. ¿Y cuál es la característica de Babilonia? Noten el versículo 13. La que moras entre... ¿Dónde mora Babilonia? Mora entre muchas aguas. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles eran las muchas aguas de Babilonia? El río, no estamos interpretando todavía, estamos en la sección histórica, volviendo a la Biblia, para dejar que la Biblia nos explique qué es Babilonia y qué es el río de Babilonia. Ahora, ¿cuáles eran las aguas de Babilonia, geográficamente?
era el río Éufrates. Babilonia se sentaba sobre el Éufrates. Mientras el Éufrates pasaba por la ciudad, ¿cuánta posibilidad había de que Babilonia cayera? Ninguna posibilidad de que cayera. Y saben ustedes que los babilonios no eran tontos. Ellos sabían que posiblemente algún día alguien iba a venir e iba a tratar de secar el cauce del río y se iban a tratar de meter por el cauce seco del río, por debajo de los muros. Así que dijeron, vamos a hacer unas rejas que alcancen hasta el fondo del río. E hicieron unas rejas que alcanzaban hasta el fondo del río. Así, aunque alguien desviara y secara el río Éufrates, de todas maneras no se podrían meter porque habían rejas allí. Ellos no eran tontos. Bueno, sí fueron tontos porque la noche en que llegó Ciro del oriente para conquistar a Babilonia, estaban tan borrachos que habían dejado las cercas abiertas, según el historiador Heródoto. Ahora, Babilonia sentada sobre las muchas aguas del Éufrates. El Éufrates es su baluarte. Mientras el Éufrates corre, mientras está el Éufrates andando en su cauce, no hay posibilidad de que Babilonia caiga. Pero ahora pasa algo muy interesante. Del oriente viene uno. ¿Y cómo se llama ese que viene del oriente? Del oriente viene uno que se llama Ciro el Grande. Y vamos a leer lo que se nos dice de Ciro. Isaías 41. Isaías el capítulo 41. Noten que estamos dejando que la Biblia se explique sola. Y mientras ustedes buscan Isaías el capítulo 41, déjenme preguntarles, ¿quiénes estaban cautivos en Babilonia? ¿El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, sí o no? El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Inclusive, ¿qué gran profeta se encontraba en Babilonia que interpretó la escritura en la pared? Daniel y su pueblo habían sido llevados cautivos. Así que Babilonia tenía cautivo al pueblo de Dios. Noten Isaías el capítulo 41 y el versículo 2 y luego el versículo 25. Isaías 41 y el versículo 2 dice: ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones e hízolo enseñorear de reyes. Entrególos a su espada como polvo y su arco como hojarascas arrebatadas. ¿Quién es este que viene del oriente? Noten el versículo 25. Dice: del norte desperté uno y vendrá del nacimiento del sol. Qué interesante esa expresión. ¿De dónde viene? Del nacimiento del sol. ¿Y dónde? ¿Qué dirección del compás es esa? ¿De dónde se levanta el sol? Del oriente, dice. Y del nacimiento del sol llamará en mi nombre, y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. En otras palabras, Babilonia, escuchen bien, sentada sobre las muchas aguas del río Éufrates, confiada. Y si ustedes leen Isaías 47, Babilonia estaba diciendo: yo estoy sentada reina, y no veré viudez. ¿Quién podrá quitarme de mi trono? Decía Babilonia, teniendo cautivo al pueblo de Dios adentro. Pero luego viene Ciro del oriente. ¿Y saben de quién es un símbolo Ciro? Quiero que noten que Ciro, en primer lugar, su nombre significa el sol. El nombre Ciro significa el sol. ¿De dónde vino Ciro? Vino del oriente. ¿Y para qué vino él? ¿Para destruir a qué? A Babilonia. ¿Y para librar a quiénes? A los hijos de Dios. ¿Están empezando a captar un cuadro? Ahora, noten que a Ciro, en primer lugar, su nombre significa el sol. ¿Quién es el sol de justicia? Y cuando Cristo venga por segunda vez, dice: se levantará el sol de justicia con salvación en sus alas. ¿De dónde viene Cristo según la Sagrada Escritura? Del oriente, según Mateo 24 y el versículo 27. ¿De quién es un símbolo Ciro? Es un símbolo de Cristo. ¿Saben ustedes que en Isaías 44, 24 al 28, a Ciro se le llama el pastor? ¿Quién más se le llama pastor en la Biblia? ¿Quién es el buen pastor? Es Cristo. En Isaías 45:1, inclusive, ¿saben qué nombre se le da a Ciro en Isaías 45 y el versículo 1? Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y la palabra ungido en el hebreo es la palabra Mesías. ¿De dónde viene nuestra palabra qué? Mesías. Así dice Jehová de Ciro, su Mesías. ¿Qué era Ciro para el pueblo de Israel? Era el Mesías en símbolo que iba a venir a librar al pueblo de Dios que se encontraba cautivo en Babilonia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué se encontraba haciendo Babilonia esa noche? ¿Era de noche?
Oh, si era de noche, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Ayunando y orando? No, ¿qué estaban haciendo según Daniel 5? Estaban festejando. Y los líderes de Babilonia estaban bebiendo agua. Ah, ¿estaban bebiendo qué? ¡Vino! Exactamente. Y mientras que estaban bebiendo vino y estaban todos borrachos allá adentro en el salón de banquetes, confiados de que Babilonia no podía caer porque tenía su Éufrates o sus aguas que pasaban por en medio de la ciudad, había venido del oriente Ciro el Grande a medianoche, según el historiador Heródoto, quien vivió en esa época, después de esa época en el Antiguo Testamento, pero conoció gente directamente que conoció la forma en que cayó la ciudad de Babilonia. Él cuenta que a medianoche fue que Ciro vino. La ciudad de Babilonia tenía unos canales que pasaban por afuera de los muros. Aquí venía el río y habían canales por un lado y por el otro lado, porque a veces el río se crecía mucho. Y cuando crecía mucho, entonces el agua, en vez de pasar por la ciudad y desbordarse e inundar la ciudad, el excedente de agua pasaba por los canales. Y así nunca se inundaba la ciudad. Pero Ciro dijo, ahora yo voy a aprovechar esos canales. Y lo que hizo fue llenar la entrada donde el río entraba a Babilonia. Él colocó troncos de árboles que indudablemente habían cortado y aprovecharon cuando se puso oscuro para traerlos los soldados y empezaron a llenar el río de troncos y de troncos hasta que finalmente hicieron una represa. Y el agua del río llegó a la represa y siguió por los canales y se secó el cauce del río. Y como les mencioné, Babilonia, que estaba tan confiada esa noche, había dejado las rejas abiertas. Y Ciro, quien vino del oriente, se metió por el cauce seco del río Éufrates. ¿Qué pasó con el río Éufrates? El río Éufrates fue ¿qué? Fue secado. Ahora vamos a leer algunos textos. Jeremías el capítulo 51. Jeremías el capítulo 51 y el versículo 11. Jeremías el capítulo 51 y el versículo 11. Noten lo que dice en cuanto a la venida de Ciro. Noten que no viene solo. En Apocalipsis dice los reyes que vienen del oriente, ¿no es cierto? Ciro era ¿qué? Un rey. Pero ¿cuáles son los reyes que vinieron con Ciro? Cuando se escribió sobre la pared, dice, tu reino ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto y es dado a los ¿quiénes? A los medos y a los persas. ¿Cuántas naciones conquistaron a Babilonia? 2. ¿Y quién era el rey? El rey era Darío. ¿Pero quién era su general? Ciro. Y Ciro luego llegó a ser rey. Note lo que dice Jeremías, el capítulo 51. El capítulo 51 y el versículo 28. Dice lo siguiente. Apercibid contra ella gentes, a reyes de Media. Ah, no solamente era Ciro el rey, sino que eran ¿qué? Reyes de Media, a sus capitanes y a todos sus príncipes y a toda la tierra de su señorío. Y note lo que dice Jeremías, el capítulo 50 y el versículo 38, cómo Babilonia iba a caer. Dice Jeremías 50 y el versículo 38 lo siguiente: sequedad sobre sus aguas y secaránse, porque la tierra es de esculturas y en ídolos enloquecen. ¿Cómo iba a caer Babilonia? Sus aguas iban a ser ¿qué? Según Jeremías. Iban a ser secadas. Y eso es exactamente lo que pasó. Y cuando se secaron las aguas del Éufrates, ya Babilonia no tenía apoyo. ¿Está captando el cuadro? Ya Babilonia no tenía apoyo. Y como resultado, ¿qué sucedió con Babilonia? Babilonia cayó y estableció su reino Darío y Ciro, el general de sus tropas. Así fue que cayó la Babilonia antigua. Pero para entender la caída de la Babilonia espiritual, es necesario que nosotros entendamos lo que sucedió allá. Porque en el libro de Apocalipsis se repite nuevamente esa historia, pero a nivel ¿qué? Mundial. Ahora yo quiero preguntarles esto. Algunos dicen, no, el río Éufrates que se va a secar es el río Éufrates literal allá en la Tierra Santa. Ahora, déjenme mostrarles cuán ridículo es ese concepto. Escuchen bien. Cuando Babilonia fue destruida, ¿qué dijo Dios de Babilonia? Lean Isaías 14. Dijo que cuando cayó Babilonia, Babilonia nunca jamás sería ¿qué?
edificada. Lo cual significa que la Babilonia de Apocalipsis no puede ser la Babilonia ¿qué? Literal. La ciudad literal no puede ser, porque Dios dijo que Babilonia literal, geográfica, no iba a ser ¿qué? Reconstruida. Lo cual significa que Babilonia aquí es simbólica. Babilonia es ¿qué? Mundial. ¿No dice que están involucrados los reyes de todo el mundo? ¿Dónde está Babilonia, según la Biblia? Babilonia es mundial. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es mundial. Ahora, si Babilonia es mundial, ¿qué debe ser el Éufrates que pase por Babilonia? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si Babilonia es mundial, entonces el río Éufrates que pasa por Babilonia debe ser también un río ¿qué? Mundial. ¿No es correcto? Ahora, el dragón representa a todos los reyes del mundo, ¿sí o no? La bestia representa a la iglesia papal a nivel de todo el mundo, ¿sí o no? La imagen de la bestia representa el protestantismo apóstata a nivel mundial, ¿sí o no? ¿Babilonia es mundial? Sí. ¿Su río es mundial? Claro que sí. Entonces, ¿qué debe ser Jerusalén? ¿Qué debe ser Jerusalén? Jerusalén, que siempre la ciudad que estaba en contraposición a Babilonia, debe ser también ¿qué? Mundial. Si Babilonia es mundial, su río es mundial, y por lo tanto sus enemigos, el Israel, debe ser también un enemigo ¿qué? Mundial. ¿Dónde se encuentra Israel hoy? Allá, a donde cayeron los 3 misiles hace rato. ¿Eso es Israel según la definición bíblica? Según la definición bíblica, eso no es Israel. Israel es donde se encuentra Cristo, donde se acepta a Cristo. ¿Y dónde hay cristianos? En todo el mundo. Por lo tanto, Israel es ¿qué? Mundial. Dijo Cristo, dijo el apóstol Pablo en cuanto a Cristo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como de muchos, sino a su simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Y luego dice en el versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois. ¿Cuántos aquí en esta noche son descendientes de Abraham? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche son judíos? Óigame, yo soy judío. Yo soy un verdadero judío. Porque no es judío, según Pablo, el que lo es en manifiesto. Es judío el que lo es en su interior, habiendo aceptado a Cristo Jesús. Así que lo que era literal y local en el Antiguo Testamento, hoy debe entenderse desde una perspectiva ¿qué? Mundial. Ahora sí estamos listos para interpretar la 6ª plaga. Volvamos otra vez a Apocalipsis el capítulo 16. Apocalipsis el capítulo 16. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué ciudad estaba sobre el Éufrates? Babilonia. ¿Y cuántas partes tiene Babilonia? ¿Y Babilonia es mundial, sí o no? Claro que sí. ¿Las 3 partes son mundiales? Sí. ¿Su río es mundial? Sí. Ahora, ¿qué representa el río de Babilonia? Para entender la 6ª plaga es necesario ir a Apocalipsis 17. Porque Apocalipsis 17 es la explicación de la 6ª plaga y de la 7ª plaga. Así que para entender el secamiento del Éufrates tenemos que ir a Apocalipsis 17. Así que hagámoslo, Apocalipsis 17. Y vino, escuchen bien, aquí está la clave para entender lo que quiere decir el Espíritu Santo a través de Juan. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuál de los 7 ángeles que tenían las 7 copas? ¿Cuántos ángeles son los que derraman las 7 plagas? 7. Y aquí dice que viene uno de ellos. ¿Pero cuál? ¿El primero? ¿El quinto? ¿El tercero? Dice que es uno de ellos. Lo cual significa que ese ángel que viene ahora va a explicar la plaga que él trajo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es uno de los ángeles que hizo caer las plagas. Una de las plagas. Si es uno de esos ángeles, esperaríamos que él viene ahora en el capítulo 17 a hacer ¿qué cosa? A explicar la plaga que él derramó en el capítulo 16. Ahora, vamos a encontrar que así es. Versículo 1.
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Empiezan a captar un cuadro? ¿Dónde está sentada la ramera? ¿Y cómo se le llama a esa ramera? Apocalipsis 17, el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo se llama esa ramera que se encuentra sentada sobre muchas aguas? La ramera. ¿Y cuáles eran las aguas de Babilonia? El Éufrates. Oh, ¿están empezando a ver que el capítulo 17 corre paralelo a la 6ª plaga? En la 6ª plaga, Babilonia en sus 3 partes se sienta sobre muchas aguas, sobre el río Éufrates. Pero la sexta plaga, ¿qué hace? Seca las aguas ¿del qué? Del Éufrates. O sea que las aguas del Éufrates que apoyaban a Babilonia, ahora dejan ¿de qué? Dejan de apoyarla, y como resultado, ¿qué sucede con Babilonia? Babilonia cae. Ahora, sigamos leyendo. Apocalipsis 17:1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Como se llama Babilonia, sabemos que está sentada sobre el Éufrates, porque el Éufrates constituía las aguas de Babilonia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Díganme ustedes, en ese banquete que dio Belsasar, ¿estaban representados todos los gobernantes de todo su reino? Claro que sí. ¿Y qué estaban haciendo? No solo festejando, sino que estaban ¿qué? Bebiendo vino. Ahora noten, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a tomar el tiempo de interpretar las 7 cabezas y los 10 cuernos, no podemos en esta noche, pero quiero que capten el cuadro claro de quién es este poder. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Qué tenía esa ramera en su copa? Abominaciones. ¿Qué generalmente se ponía en la copa de oro en la antigüedad? ¿Qué se metía a la copa de oro? Vino. O sea que esta ramera es la que le da ¿qué? Vino. ¿Y es un vino de qué clase? Dice, un vino que es la suciedad de su fornicación. Es abominable el vino, dice allí. ¿Y qué representa el vino? Falsas doctrinas, según hemos visto en una noche anterior. Y dice en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿cuál es el gran pecado de esta ramera? ¿Cuál es el gran pecado de Babilonia? Algunos dicen que idolatría, otros dicen que en realidad es que enseña que el domingo es el día de reposo, y todas esas son buenas respuestas. Pero las profecías dicen que ella tiene un pecado que Dios no puede perdonar, y es que ella quiere matar a los hijos de Dios. Y Dios no puede permitirlo. Porque Dios tiene un pacto con su pueblo. Y el tocar a su pueblo es tocar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué creen ustedes que los Estados Unidos se fue allá a pelear a Kuwait? Por ese pequeño país allá en el Medio Oriente, manda 450,000 soldados y manda todos esos barcos y alía a las naciones del mundo para pelear esa guerra por esa pequeña nación. Sencillamente, y esta es una razón, hay otras, esa nación era aliada de los Estados Unidos. Y el que se metió con Kuwait, ¿se metió con quién? Se metió con los Estados Unidos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, podemos entenderlo. Yo le pregunto a Carlos, ¿qué tal si alguien empezara a maltratar a tu esposa? ¿Qué harías tú? Dejarlo y decir, adelante hermano. Óigame, horrorosa cosa es caer en las manos de Carlos si yo me meto con su esposa, ¿verdad? Porque el tocar a su esposa es tocar ¿a quién? Es tocar a Carlos, porque son una carne según la Biblia, ¿ok? Ahora, cuando un pastor viene un león a quitarle una oveja, ¿con quién se está metiendo el león?
Se está metiendo con el pastor, ¿verdad? Así que la guerra, primordialmente, no es en la guerra final entre Dios y Satanás, aunque están involucrados. Es entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Esos son los dos batallones. El pueblo de Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. Y entonces, el pueblo de Dios está ¿en qué con Dios? Pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto? El sábado es la señal del pacto. Ellos han decidido guardar el sábado aunque mueran haciéndolo. Tienen esa fe en Dios. Y Dios dice, mire, y Dios dice, mire, si tú te atreves a tocar a mi pueblo, que tiene mi señal, tú me estás tocando a mí, y ahí entro yo a la batalla. Y hay de ti que yo me meta a la batalla. La guerra es entre los dos pueblos, pero cuando se meten los dos pueblos, se meten los soberanos de los dos pueblos. Y la guerra final es entre Cristo y Satanás en la persona de sus respectivos pueblos, cada uno con su bandera o su señal. Las tropas de Satanás con la bandera del domingo. Las tropas de Cristo con la bandera del sábado. Y los que llevan la bandera del sábado tienen pacto con Dios. Y Dios dice, nadie me los toca porque están en pacto conmigo. Guardan mis mandamientos. Yo seré un muro protector para ellos, un fuego consumidor. Mis hermanos, necesitamos entonces nosotros observar el sábado por amor al Señor Jesucristo. Es la señal de que estamos en el batallón de Cristo Jesús. Ahora noten lo que sigue diciendo. Sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó, volviendo al capítulo 16, para que fuese preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Si el Éufrates era el baluarte de la Babilonia antigua y cuando el Éufrates se secó cayó Babilonia, ¿debemos encontrar algo semejante espiritualmente al final de la historia? Sí. Ahora, ¿qué representan las aguas del Éufrates sobre la cual se sienta la ramera espiritual? Porque esta no es una ramera literal, no es una mujer, una persona. Representa un sistema mundial, como ya hemos visto. Ahora, ¿qué representan esas aguas sobre las cuales se sienta Babilonia en todo el mundo? Noten lo que Apocalipsis mismo dice, Apocalipsis 17:15. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿A dónde consigue Babilonia su poder en el mundo para perseguir a los hijos de Dios? Lo hace porque tiene el apoyo de las ¿qué? De las muchedumbres. Recuerden esa expresión, porque voy a leer una cita del Espíritu y Profecía tremenda sobre eso. Las muchedumbres de todo el mundo apoyan a Babilonia. Y mientras apoyan a Babilonia le va bien. Pero si algún día las muchedumbres quitaran su apoyo de Babilonia, y en vez de apoyarla, la dejaran en el desierto, como dice aquí, la dejaran desolada y desnuda, entonces, ¿qué pasaría con Babilonia? Babilonia caería y el pueblo de Dios sería ¿qué? Sería libertado. Ahora, ¿qué es el secamiento de las aguas? Si Babilonia se sienta sobre las muchedumbres y las muchedumbres la apoyan, como en los días de Elías, las muchedumbres querían buscar a Elías para matarlo bajo el liderazgo de la Triple Alianza, ¿recuerdan? Entonces yo pregunto, ¿qué es el secamiento de las aguas? Noten el versículo 16 del capítulo 17. Y los 10 cuernos que viste, que son los reyes con la cual ella fornica, el número 10 es un número redondo que significa todos los reyes. Como los 10 mandamientos incluye todo el deber del hombre. Son 10 preceptos, pero todo está incluido dentro de esos 10 preceptos. Incluye a todos los reyes de la tierra. Los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿estos qué? ¡Oh! ¿Siempre aborrecieron a la ramera? No, noten el versículo 12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. O sea que va a haber unión entre los reyes del mundo y la ramera, según dice en el versículo 12. Pero luego algo va a pasar. Noten el versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea que las muchedumbres que la apoyaban, ahora la van a ¿qué?
la van a aborrecer. Dice, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que los que apoyaban a Babilonia, los que eran el baluarte de Babilonia, de repente, ¿qué van a hacer? Le van a quitar su apoyo. Babilonia va a ser dividida. No va a quedar unida, sino que va a quedar, ¿qué? Dividida. Y como resultado, ¿qué va a pasar con Babilonia? Va a caer. Noten el versículo 19 del capítulo 16. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. ¿Y qué pasa cuando Babilonia es partida en 3 partes? Dice, las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Qué pasa cuando las muchedumbres, los reyes de la tierra, de repente quitan su apoyo de Babilonia? Babilonia cae sobre tierra seca, porque ha perdido el apoyo que tenía, que eran sus muchedumbres o sus aguas. ¿Entienden lo que estamos diciendo aquí? Ahora volvamos otra vez al capítulo 16. Dice que el 6º ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Qué es el Éufrates en la 6ª plaga entonces? ¿Qué es el Éufrates? Gracias. El Éufrates son las muchedumbres, el río de Babilonia, que apoyan a Babilonia, ¿no es cierto? Y luego dice que en cierto momento el agua del río, o sea, las muchedumbres se secan o le quitan su apoyo de Babilonia. ¿Y qué pasa luego? Dice que esto sucede para preparar el camino ¿de quiénes? El camino para los reyes que vienen ¿dónde? Los reyes que vienen del oriente. ¿Y quiénes son los reyes que vienen del oriente? Capítulo 19 y el versículo 11. Estamos dejando que la Biblia se explique sola. Ustedes ven que esto es mucho más grande que una guerra en el Golfo Pérsico. Mucho más grande y más involucrado y más serio que una guerra. Porque esto no es política. La guerra final tiene que ver con religión. Con ideologías religiosas. Note lo que dice Apocalipsis 19 y el versículo 11. ¿Quiénes son estos reyes que vienen del oriente? Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Cristo. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y viene solo, ¿cierto? Versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y luego dice que sale de su boca una espada aguda para herir a las gentes. Y esa espada aguda que sale de su boca es su palabra. Su palabra. Por eso se llama la palabra o el verbo de Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. La Biblia en Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de 2 filos. O sea que la espada que sale de su boca, que confunde a Babilonia y seca las aguas, es su ¿qué? Su voz. ¿Y qué se dice en la 7ª plaga? Hecho es. Se oye la voz de Dios. Hecho es. Y cuando se dice eso, ¿qué pasa con Babilonia? Babilonia cae. Ahora volvamos otra vez al capítulo 16. Capítulo 16 y el versículo 12. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, es decir, sobre las muchedumbres que apoyan a Babilonia. El agua de él se secó, las muchedumbres le quitan su apoyo, para que fuese preparado el camino de los reyes que vienen del oriente, que es la venida ¿de quién? De Cristo, con sus ángeles, con todos sus ángeles santos. ¿Y cómo se llama esta batalla? Según el versículo 16. Esta batalla se llama ¿qué? La batalla de Armagedón. El Armagedón no es guerra entre un país y otro país, es una guerra entre el cielo y la tierra, entre Dios y sus ejércitos y el hombre y sus ejércitos. Y no crean ustedes que en la segunda venida los impíos van a estar en el suelo lanzándole misiles a Cristo para que impedir su segunda venida. Y que el Señor Jesucristo viene a vencer los reyes que están lanzando bombas nucleares y misiles para tratar de destruir a Cristo. No. Los impíos pelean contra Cristo, ¿cómo? En la persona de sus hijos. La batalla de Armagedón es la batalla entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás.
Y como Dios representa a sus hijos, es una guerra entre Dios y Satanás, porque Satanás también es el jefe de sus tropas. O sea que los dirigentes de las tropas están involucrados detrás de las escenas, pero el campo de batalla es tomado por ¿quiénes? Por los hijos de Dios y por los hijos de Satanás. Y ahora noten lo que dice el versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Ahora, noten que en la sexta plaga, lo que hacen las muchedumbres es quitarle su apoyo a Babilonia, ¿no es cierto? Sencillamente le retiran su apoyo. Todavía no han hecho nada. Sencillamente le han retirado su apoyo. Pero en la séptima plaga, el apoyo que le quitan, ahora van a hacer otra cosa. Versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono. ¿Y quién está sentado sobre el trono? Cristo. ¿Y qué dice? Hecho es. Y cuando dice hecho es, ¿qué sucede? Entonces, escuchen esto cuidadosamente, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora noten que el río Éufrates se secó. Cuando se seca el río, que significa que las muchedumbres quitan su apoyo de Babilonia, en ese momento se oye la voz de Dios. Y cuando se oye la voz de Dios que dice, hecho es, entonces hay señales. Dice que hay relámpagos, hay truenos, dice que hay voces, dice que hay un gran terremoto, y cuando sucede esto, ¿qué pasa? Babilonia es ¿qué? Es caída, pero dice en el versículo 19, la ciudad grande fue ¿qué? Partida en tres partes. Ahora la Babilonia, cuando se seca el Éufrates, ¿qué pasa con Babilonia? Babilonia ahora se divide. Donde antes habían estado unidos, ahora están divididos. ¿Y qué pasa? Dice que las ciudades de las naciones caen y Babilonia recibe la ira de Dios. Y el versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue muy grande. Ahora yo quiero ilustrar para terminar el tema en esta noche toda esta historia desde la perspectiva de una historia tremenda del Antiguo Testamento. Para que quede absolutamente claro lo que hemos estudiado en esta noche, que yo espero que haya quedado claro hasta este punto. Pero con la ilustración que voy a dar, espero ilustrar lo que hemos estudiado de tal manera que se grabe el concepto que hemos estudiado en esta noche. De tal manera que veamos que la batalla de Armagedón no es la guerra entre países, entre naciones. Es la guerra entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y quiero regresar a la historia que encontramos en el libro de Éxodo. Y la voy a relatar, no voy a leer los versículos, ustedes conocen la historia y solamente la voy a relatar brevemente. La pueden leer. Éxodo 1 hasta Éxodo 15. 15 capítulos. No podemos leerlos esta noche, obviamente. Así que nada más les voy a relatar la historia. Y escuchen bien, porque ilustra lo que estamos estudiando en esta noche. Y vamos a terminar con esta ilustración. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Egipto, ¿no es cierto? Al igual que el pueblo de Dios se encontraba cautivo, ¿dónde? Más adelante. En Babilonia. Y Dios mandó a un hombre a proclamar un fuerte clamor. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? ¿Y cuál fue el fuerte clamor de Moisés? Le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo, para que vayan al desierto y celebren una fiesta. ¿Cuál fiesta? Oiga la respuesta correcta por ahí, el sábado. 3 días, dijo. Queremos ir 3 días al desierto para guardar una fiesta. Esa fiesta era el sábado. ¿Y usted cómo sabemos eso? Porque cuando Moisés entró y proclamó el fuerte clamor y dijo, deja ir a mi pueblo para que guarde el día del Señor, para que pueda descansar, ¿qué fue lo que dijo Faraón? Tú haces que el pueblo sabatice. Esa es la palabra, literal. Shabbat, la idéntica palabra sábado. Tú haces que el pueblo sabatice, tú quieres que el pueblo guarde el sábado. Y por lo tanto, ¿qué hizo Faraón? En vez de dejar que guardaran el sábado, hizo su opresión aún peor, ¿no es cierto? Y dijo, no dejaré ir al pueblo. Y los tenía cautivos, esclavos, desterrados, trabajando duro, sufriendo bajo su liderazgo despótico.
Y Moisés proclama el fuerte clamor, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no los voy a dejar ir. No los voy a dejar guardar el día de reposo. No los voy a dejar sabatizar. Pero ustedes recuerdan que cayeron muchas plagas. ¿Y a quién le echó Faraón la culpa por las plagas? A Moisés. Vaya coincidencia, ¿no? Lo mismo que hemos estado estudiando todas las noches. Y finalmente, el pueblo de Dios escapó de Egipto. Ustedes recuerdan la historia. Gozosos, felices. Habían salido de Egipto. Como al final Dios llama a su pueblo a salir ¿de dónde? De Babilonia. Los llama para guardar el sábado. ¿Qué fue lo primero que Dios le enseñó a Israel cuando salieron de Egipto? Les enseñó a guardar el sábado. Éxodo 16. Esa era la fiesta que quería que guardaran. Porque lo primero que guardan cuando salen al desierto, después de cruzar el Mar Rojo, Éxodo 16, el sábado. Están guardando la fiesta que pidieron guardar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora llegan a orillas del Mar Rojo, están felices y de repente miran hacia atrás y ven una nube de polvo. Y oyen la tierra sacudirse. Y ven las carretas de los egipcios con los soldados y con las armas, con los arcos y con las flechas y con las lanzas que vienen avanzando con la intención de destruir a Israel. Este es el tiempo de supremo apuro para Israel. ¿Cuánta esperanza hay en el pueblo de Israel, en ellos mismos? ¿Cuánta esperanza hay de salvarse? Delante de ellos el mar. Al sur, desierto. Al norte, montañas. Y del otro lado, las tropas. No había esperanza. Y ahora el pueblo, dice la Biblia, clama a Dios. Y dicen, se ha dado un decreto de muerte contra nosotros, Señor, que hemos salido de Egipto. ¿No intervendrás tú a librar a tu pueblo? Y Moisés dice, tranquilos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra este decreto de muerte. ¡Qué tremenda historia! Tenemos una ilustración linda de la crisis final. Ahora, yo quiero preguntarles. Cuando las aguas del Mar Rojo estaban unidas, ¿ayudaban a quiénes? Cuando las aguas del Mar Rojo estaban cerradas o unidas, ¿a quiénes ayudaban? A los egipcios. ¿Y eran enemigas de quién? Del pueblo de Dios. Porque mientras que las aguas estaban unidas, no había escape. ¿No es cierto? La única forma en que se podía preparar un camino para el escape del pueblo de Dios era si las aguas fueran ¿qué? Divididas. Y esa es la palabra que se usa en Éxodo, el capítulo 14. Toda la historia de Apocalipsis viene de historias del Antiguo Testamento. Si tuviera tiempo, déjenme mencionarles para los que van a conseguir el cassette. Yo les mencioné anoche que todos los profetas hablan de esto. Ageo 2, 19 al 22, Zacarías 14, 12 y 13, Ezequiel 38, 18 al 23, Isaías 3, 1 al 5, Segunda de Crónicas 20, Salmo 37, 12 al 15, Jeremías 25, 30 al 38, Salmo 46, Nahum 3, 1 al 7, Isaías 13, 1 al 13. Todos hablan de este evento de la historia, cuando el pueblo de Dios está en el tiempo de supremo apuro, cuando los impíos se encuentran a punto de lanzarse sobre los hijos de Dios con el fin de destruirlos, desarraigarlos de la tierra. Ahora el pueblo de Dios se encuentra a orillas del Mar Rojo, clamando que Dios los ayude. Dios dice, tranquilos, estad quietos y ven la salvación de Jehová. Yo los he colocado aquí para que se vea la gloria de Jehová. Porque si ustedes libraran una guerra y ganaran, entonces la gloria sería para ustedes. La gloria debe ser de Jehová. Y cuando ellos están clamando a Dios, algo tremendo sucede. Y quiero que noten que aquí se encuentran las tres plagas, las tres últimas plagas delineadas a orillas del Mar Rojo. Dice la Biblia en Éxodo el capítulo 14. Vamos a leerlo en Éxodo el capítulo 14. Porque la Biblia lo puede decir mejor que yo. Éxodo el capítulo 14. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 19 y el versículo 20. Noten lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién era el ángel que dirigía a Israel? Lean Hechos 7, 30 al 38. Van a encontrar que ese ángel era Cristo. La roca era Cristo. La nube era Cristo. 1 Corintios 10, 1 al 4. Léalo.
Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó, o sea, iba delante, se apartó y ¿qué hizo? Iba en pos de ellos, o sea, se fue para atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y puso a sus espaldas. O sea, se puso entre ellos y ¿quiénes? Y los egipcios. ¿Y qué pasó como resultado? Noten el versículo 20. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. ¿Oscuridad para quiénes? ¿Luz para quiénes? ¿Cuál plaga es esa? La cuarta no, la cuarta es el sol. En la cuarta hay mucha luz. ¿Cuál plaga es esta? La de oscuridad, la quinta plaga. Oscuridad para los malos, pero para los buenos, ¿qué? Luz, según dice aquí. Y luego noten cómo sigue desarrollándose la historia. Noten el versículo 13 y 14, la solución al problema. A veces nosotros creemos que la solución al pecado es pelear. No, no es pelear. Es dar nuestra vida a Cristo para que Él pelee nuestras batallas. Noten el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estáos quedos y ved la salud de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Ese es el pacto entre Dios e Israel. Cuando los egipcios quieren destruir a Israel, ¿con quién se están metiendo? Se están metiendo con Jehová de los ejércitos, con el Dios de Israel. El que pelea contra el pueblo de Dios, pelea contra el Dios del pueblo, por así decirlo. Ahora sigue diciendo en el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre la mar. Hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar ¿en qué? ¡Ah! Vaya coincidencia interesante. Y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Alguna relación con Apocalipsis 16? Óigame. Se secan las aguas, ¿y qué pasa con Babilonia? Se divide, exactamente. Y ahora, ¿para qué se dividen? Noten el versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar. ¿Qué representa el mar? ¿Las aguas? Las muchedumbres. Antes de esto, si el pueblo hubiera tratado de cruzar el mar, ¿qué hubiera sucedido? Con las aguas los hubieran ¿qué? Ahogado. Pero ahora que las aguas se dividen, ¿las aguas son amigas de Israel o enemigas de Israel? Ahora son amigas y dejan que Israel pase sano y salvo. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Ahora las aguas llegan a ser el baluarte de Israel. Donde antes apoyaban a los egipcios, ahora las aguas cuando se dividen apoyan a Israel. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana. ¿Cuándo es la vela de la mañana? Cuando se levanta el sol. ¿Y a dónde se levanta el sol? Ah, vaya, qué interesante. Y aconteció a la vela de la mañana, o sea, cuando se levantó el sol, que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, ¿y qué hizo? Perturbó el campo de los egipcios, o sea que los confundió. ¿No es eso lo que pasa en la sexta plaga? Las muchedumbres quitan su apoyo y en vez de matar a los hijos de Dios, ¿qué empiezan a hacer las aguas? Las aguas matan a los que apoyaban antes. Note lo que sigue diciendo aquí en el versículo 25. Y quitóles las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Ahora escuchen el versículo 25. Dice, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¡Qué tremendo el clima! Mis hermanos, si estamos con Cristo, no hay nada que temer del tiempo de angustia. No hay que temer de las plagas. No hay que temer de Babilonia. Hay que estar con Cristo. Hay que salir de Babilonia. Porque si no salimos de Babilonia, estaremos entre el grupo que se ahogará como resultado de las aguas secarse. Ahora sigue diciendo el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar. ¿Y qué tenía Moisés en la mano? ¿Sabe usted lo que representa esa vara? La vara representa la palabra de Dios. ¿Y en la séptima plaga qué es lo que divide las aguas? La voz de Dios.
Lean, por ejemplo, Isaías 11, van a encontrar ahí que la vara es lo mismo que la palabra de Dios. Salmo 33, y el versículo 6 al 9, nuevamente la vara es la palabra de Dios. ¿La vara sale de dónde? Según Isaías, el capítulo 11. La vara de la boca de Jehová. ¿Qué sale de la boca? Del que está sentado sobre el caballo blanco en Apocalipsis 19. La espada, la vara es lo mismo que la espada, es la voz de Dios. Y dice en el versículo 27, y Moisés extendió su mano sobre la mar y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Cuando se levantó el sol. Los reyes, ¿saben que literalmente en Apocalipsis 16 no dice los reyes que vienen del oriente, sino los reyes que vienen de donde se levanta el sol? Se usan dos palabras, Anatolé, Heliu. Heliu es sol, Anatolé, donde se levanta. Los reyes que vienen de donde se levanta el sol. La oscuridad de la quinta plaga es disipada por la luz de la ¿qué? De la sexta plaga. Para preparar un camino para la venida de ¿quién? Para la venida de Cristo. Y dice en el versículo 27, Moisés extendió su mano sobre la mar y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía y los egipcios iban hacia ella y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. ¿Qué hicieron las aguas ahora? Las aguas que se secaron y ahora apoyaban a Israel y le quitaron su apoyo a los egipcios y permitió que el pueblo de Dios escapara. Ahora las mismas aguas que quitaron su apoyo, ¿qué hacen? Se levantan ¿para qué? Para aniquilar a los egipcios, para ahogar a los egipcios. Versículo 28, y volvieron las aguas y encubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ninguno. Ahora, ¿saben ustedes que hay un fenómeno que no menciona Éxodo 14 que sucedió en el Mar Rojo? Ustedes recuerdan que en la sexta plaga las aguas se secan, escuchen bien, en la sexta plaga las aguas se secan, ¿verdad? Para preparar el camino para los reyes que vienen de donde se levanta el sol, y las aguas se dividen y se tragan a Babilonia, ¿no es cierto? Pero ustedes recuerdan que en la séptima plaga hubo fenómenos como relámpagos, truenos, terremoto y granizo. Ahora pero en Éxodo 14 no menciona eso, pero en el Salmo 77 sí. Salmo 77. Noten que cuando cruzaron el Mar Rojo, se realizó la séptima plaga también en su orden. Oscuridad, primero, secamiento de las aguas se tragan a los impíos, y luego, junto con eso, los fenómenos en la naturaleza. Salmo, el capítulo 77, y vamos a empezar leyendo en el versículo 16. Versículo 15, para captar el contexto, dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron. Ahora, fueron las aguas del Mar Rojo en el Antiguo Testamento, pero al final de la historia, ¿quiénes son las aguas que temen a Dios? Las muchedumbres. Dice, y temblaron los abismos. ¿Qué hay? Un temblor. Y luego dice en el versículo 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos, los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. En la mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y luego cuando llegan al otro lado y todos los enemigos han sido destruidos, cantan el cántico de Moisés. ¿Y qué cantarán los hijos de Dios en el otro lado cuando todo haya concluido? El cántico de Moisés y del Cordero. Indica de que hay una relación entre la historia de Éxodo 15 y Apocalipsis, porque si no diría solamente el canto del Cordero. Pero es el cántico de Moisés y del Cordero, porque lo que sucede al final de la historia es una repetición mundial de la historia que encontramos en Éxodo 14 y 15. Mis hermanos, yo quiero estar en ese grupo que pasa por las aguas. Y ese tiempo viene muy pronto, ¿saben? Yo quiero estar en ese grupo que describe la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 693. Tremendo.
Recuerdan que leímos anoche que los hijos de Dios están en cárceles, escondidos, se ha dado un decreto de muerte, los están buscando para matarlos, las espadas están todas levantadas para dar una noche el golpe decisivo. Ahora escuchen. La sexta plaga. La hermana White nunca cita en sus escritos Apocalipsis 16, 12 al 16. Nunca cita los versículos que tienen que ver con la sexta plaga, con la excepción del versículo 15, donde dice, bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Es el único versículo que ella cita en cuanto a las plagas, en la sexta plaga. No tiene ninguna otra cita de la sexta plaga. Pero sí está el concepto en sus escritos. Escuchen. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Igual que Faraón. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. ¿Cuál plaga? La quinta. Luego, dice ella, oscuridad para los impíos, pero luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Esa es la quinta plaga. ¿Dónde está la sexta? Escuchen. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. ¿Qué plaga es esa? No, la quinta es oscuridad. Dice, las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. O sea, donde antes iban a ahogar al pueblo, ¿ahora qué? Son contenidas. Dice, sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. La sexta plaga, las aguas se secan y son arrestadas. Pero todavía falta que las aguas destruyan ¿a quiénes? A los mismos que apoyaban. Ahora escuchen, Conflicto en los Siglos, páginas 713 y 714. Tremenda cita de la sierva de Dios. Dice, hablando de la séptima plaga, cuando Babilonia se divide y empiezan a pelear todos contra todos. Y los hijos de Dios, desde la quinta plaga, están tranquilitos. Ya no tienen nada que temer. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. ¿Quiénes tienen la gran responsabilidad? Los pastores. Exactamente. Escuchen. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. ¡Estamos perdidos!, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Estas son las últimas tres plagas. Una guerra en el Golfo Pérsico es algo muy insignificante comparado con esto. Porque esta va a ser la guerra de verdad, la guerra de los siglos. La guerra entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que escogen no guardarlos, guardar un falso día de reposo. Yo le doy gracias a Dios de que Él nos ha dado esta luz. Para que nosotros cuando pasemos por la crisis recordemos estas cosas y estemos en el grupo de los salvos. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios en esta noche por la luz que nos ha concedido? Ahora yo quiero hablar un momentico con los que no son adventistas, con los que no son bautizados, miembros de la iglesia adventista. Estoy hablando con los no adventistas ahora. Han escuchado el mensaje esta noche, lo hemos sacado interpretando la Biblia, dejando que la Biblia misma se explique, leyendo un versículo y comparando con otro versículo.
Yo quiero preguntar, ¿cuántas de las visitas que no son miembros de la Iglesia Adventista quieren decirle al Señor Jesucristo, yo también quiero estar en ese grupo de los salvos? Las visitas. Yo también quiero estar en ese grupo de los salvos. Yo quiero prepararme para estar en ese grupo. Por favor, colóquense de pie, porque yo quiero tener una oración. Quiero verlos. Tengan la valentía de pararse. Amén. Gloria al Señor. Vea qué linda respuesta de los no adventistas. ¿Hay alguno más en esta noche? No dejen pasar la oportunidad, aunque se hayan parado otras noches. Alguno más en esta noche. Damos gloria al Señor por todas estas preciosas almas que se han colocado de pie. Los que no se han colocado de pie, sigan estudiando, porque Dios quiere que ustedes estén en ese grupo. Es cuestión de vida o muerte, lo que hemos hablado en esta noche. Y Dios quiere que tengamos vida. Antes de tener la oración, quiero dar una última oportunidad. ¿Hay alguno más que quiere decirle a Jesús, yo quiero estar en ese grupo de los salvos, yo no me quiero perder, yo quiero seguir a Jesús? ¿Alguno más en esta noche? Muy bien. Gloria al Señor por los que han respondido. Amén. Y los que no han respondido, colocándose de pie, espero que hayan respondido en su corazón. Porque es cuestión de vida o muerte. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la claridad de tu palabra. Sabemos exactamente, Señor, lo que va a suceder en el futuro. Para que podamos prepararnos, tú nos has dado este conocimiento. Te quiero pedir una bendición especial para los miembros que levantaron la mano en reconsagración a Jesús, expresando su deseo de estar en ese grupo. Te ruego, Señor, que ayudes a cada uno a poner a Jesús en primer lugar. Las visitas que se han colocado de pie, que no son miembros de tu iglesia, te pido, Señor, que las ayudes a prepararse para que puedan unirse a tu pueblo, que guarda los mandamientos de Dios, que observa tu santo día de reposo, para que también puedan estar en ese grupo que tú salvarás cuando vengas. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu verdad. Te rogamos que nos acompañes en esta noche al regresar a nuestras casas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El Señor les bendiga. Tengan la certeza que estaré orando por ustedes.